Hoy vamos a empezar trabajando con los fluidos en el movimiento del cuerpo rígido. ¿Sí? Básicamente, para quien no sepa cómo es este tema, nosotros habíamos hablado anteriormente de tomar en cuenta el movimiento del fluido de distintas formas. ¿Sí? El fluido puede ser que esté digamos, siguiendo un campo de línea determinado, que se pueda mover como fluido, que se pueda mover directamente como un cuerpo. Entonces acá lo importante es lo siguiente, ¿sí? ¿Cuál es el caso especial que nosotros vamos a considerar para tener en cuenta este tema de los fluidos como cuerpo rígido? Es decir, ¿cómo lo podemos considerar? Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es lo siguiente. Si vamos a hacer primero, antes que nada, ¿sí? El sistema, lo que necesitamos hacer para estudiar un sistema como estos es establecer cuál va a ser nuestro sistema de referencia. Es decir, nosotros si estudiamos los fluidos obviamente no son cuerpos rígidos, pero en ciertas ocasiones se pueden comportar o los podemos asimilar como si fueran cuerpos rígidos. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que nosotros tenemos un tanque cisterna de leche de una empresa láctea, así que va directo a la fábrica. Entonces el tanque, o un tanque de combustible. Entonces el tanque cisterna, el camión cisterna está completo con el combustible, pero el tanque a su vez se mueve junto con el vehículo como si fuera un sólido rígido. Lo que define a los sólidos rígidos es que siempre hay la distancia entre dos puntos es siempre la misma, si cualquiera de los sólidos. Entonces ese es el punto particular con el cual empezar. Entonces nosotros para tener un cuerpo rígido, ¿sí? Un sólido rígido, nosotros tenemos que entre dos puntos A y B, ¿sí? La distancia AB, vamos a llamar así, es constante. Esto es una definición, sí, digamos, de mecánica, pero que es extra. Lo vamos a tener en cuenta para saber el rango de validez de esto, pero no hace falta que se lo sepan de memoria. Entonces nosotros, básicamente, ¿qué es lo que queremos buscar? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos encontrar con esto? ¿Sí? Entonces nosotros, básicamente, la aplicación que queremos encontrar para la mecánica de fluidos es encontrar la distribución de presiones. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que fijarnos, ¿sí? La de presiones, vamos a llamarla como siempre, presiones P. ¿Sí? Cómo cambian las presiones en el móvil según se va moviendo como sólido rígido. Entonces, los assumptions o las suposiciones que hacemos al principio son las mismas que para un sólido rígido, ¿sí? Que se va a mover como un cuerpo. Entonces nosotros tenemos que recurrir a la fórmula de presión que habíamos calculado al principio en vídeos anteriores. Fíjense que nosotros habíamos hablado de una fórmula que tenía que ver con el tema de una fórmula que tenía que ver con el gradiente de presiones. ¿Sí? Es decir, el gradiente de presiones nosotros definimos en los videos anteriores que estaba basado en esta fórmula que ustedes ven acá, a la cual vamos a llamar 1 para empezar a trabajar. ¿Qué quiere decir? El gradiente de presiones depende de todas estas variables que ustedes ven acá, y una aclaración importante es que cuando la variable está en negrita, ¿sí? Como por ejemplo puede ser acá en la gravedad, la altura, el vector de velocidad, estamos hablando de vectores. ¿Sí? Otra forma de notarlos también es escribiéndoles una raya por encima, donde nosotros hacemos a la aclaración de que son vectores por las dudas que no se llegue a entender. ¿Ok? Bien, entonces dicho esto, nosotros sabemos que el gradiente de presiones depende de estos tres factores. ¿Sí? Si no lo recuerdan, vuelvan al video anterior, donde nosotros tenemos que depende de la aceleración de la gravedad como vector, densidad por la aceleración de la gravedad, la aceleración propiamente dicha, que esta es la aceleración que vamos a tomar en cuenta, y luego tenemos el término de viscosidad. ¿Sí? El término de viscosidad, donde es la viscosidad por el gradiente multiplicado por el gradiente del vector velocidad. Y esto nos va a dar una función vectorial donde nos habla del gradiente de presión. Entonces recuerden que nosotros para encontrar cuál es la función presión, básicamente lo que hacemos es hacer las integrales de la función b. Si nosotros sabemos que la derivada parcial de la presión respecto de x, supongamos, es la derivada parcial de b respecto de x, lo mismo para y lo mismo para z. ¿Sí? Entonces, básicamente este problema se resolvía, por ejemplo, viendo la integración que vimos en el video anterior. Ok, respecto a esto, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Sí? Esto es y esto es z. ¿Cómo hacemos nosotros o cómo aplicamos el tema cuando es un sólido rígido? Primero que tenemos que pensar es que si es un sólido rígido, ¿qué es lo que va a suceder con la ecuación 1? En un sólido rígido nosotros tenemos que cumplir esta condición, que dos puntos siempre su distancia es constante, dos puntos cualesquiera.
Entonces lo que va a suceder es que no vamos a tener viscosidad, porque la viscosidad, si ustedes recuerdan, de la primera ley de Newton, sale de lo que es el esfuerzo de corte, que es el esfuerzo de deformación que tiene el sólido. Justamente, si es un sólido rígido, no es posible o no se admite la deformación. Por lo tanto, lo que va a suceder es que por ser rígido, este término se cancela, el término viscoso se cancela. Entonces nos va a quedar, básicamente la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar el gradiente de presiones, ¿sí?, que va a ser directamente la densidad por la gravedad menos el vector altura, ¿sí? Entonces esta es la ecuación que nos va quedando de este lado, ¿sí? Esto es la ecuación que aplicamos. Bien, entonces ahora la idea es tratar de seguir avanzando con esto, ¿sí? Fíjense que de los términos que tenemos del gradiente de presión, la gravedad de la altura, la gravedad es conocida, porque nosotros sabemos que es el módulo de la gravedad por el versor menos j. Acá tenemos que, antes que nada, establecer cuál va a ser nuestro sistema de referencia. Entonces, fíjense que acá estamos trabajando, en la mayoría de las veces, como en planos tridimensionales o situaciones tridimensionales. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como en mecánica lo que se suele hacer es tomar un sistema de referencia fijo, ¿sí?, para observar el móvil. En este caso el sistema fijo está centrado en el punto O, que es este que ustedes ven acá. Y luego tenemos un sistema de referencia móvil al cual se llama prima. ¿Qué quiere decir su sistema de referencia móvil? Supongamos que yo estoy estudiando el ejemplo de la cisterna que les di hace un rato. Entonces, en el ejemplo de la cisterna, ¿sí?, si esta es la calle, supongamos, y yo tengo el camión cisterna que vendría a ser como una cosa así, un cilindro, si ustedes quieren, simplificado con ruedas, y yo como observador estoy en la calle. Bueno, yo como observador, al estar fijo respecto de la calle, que todo esto es la calle, y esto al estar moviéndose con una velocidad determinada tanto, mi sistema de referencia O está acá. Entonces O, este sistema está donde estoy yo, ¿sí? Yo soy la medida de referencia de ese sistema. Y luego tenemos el líquido, ¿sí?, todo esto es líquido, que está situado dentro del tanque, que obviamente se comporta como un sólido rígido, donde el sistema de referencia prima está basado en él. Entonces, este sistema de referencia tiene una velocidad, vamos a llamarla velocidad prima, donde se mueve con esa velocidad. Entonces, fíjense, para tener en cuenta esto, ¿qué es importante acá? Nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la definición del vector velocidad para empezar. Primero, vamos a usar la definición clásica del vector, donde acá vamos a usar el tema de Coriolis, ¿sí? Básicamente la ecuación es como sigue. La ecuación que sigue es esta, ¿sí?, donde nosotros tenemos que la velocidad, ¿sí?, el vector velocidad nos va a dar la velocidad del sistema, ¿sí?, V0 sería la velocidad del sistema de referencia, si ustedes quieren V0', más la aceleración angular del sistema, producto vectorial por la posición del sistema en función del tiempo. O sea, con esta ecuación esta es una ecuación que se desarrolla mejor en mecánica, ¿sí? No me voy a meter ahora en desarrollarla porque es una ecuación compleja y que no agrega tanto valor desarrollarla, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Este sistema se mueve con una velocidad V0, ¿sí?, V0', que es la velocidad con la que se mueve este punto, el origen de ordenadas de ese sistema de referencia. Y luego ese sistema de referencia puede estar rotando. Esto, por las dudas, si ustedes quieren buscar la demostración, sale el teorema de Coriolis, ¿sí? Y luego, a nosotros igualmente nos interesa más que nada la aceleración el vector de aceleración, que es este. Entonces, en este caso, el vector de aceleración también salen las derivadas por Coriolis. Ya les digo, esto es un tema que hay que verlo en detalle en mecánica después, porque la demostración del sólido rígido sale, desde ese lado, pero la aceleración de Coriolis sale en este sentido, ¿sí? Entonces, fíjense. Bien, este es el vector de la aceleración de Coriolis, ¿sí? Ya les digo, no me voy a demorar en demostrarlo porque sale de mecánica, ¿sí?, y hay que hacer un par de derivadas más complicadas. Vamos a poner el link abajo de cuál es la descripción del video que lo demuestra. Bien, respecto a esto, entonces con todas estas ecuaciones que nosotros tenemos acá, vamos a trabajar con el caso particular. O sea, nosotros fíjense que tenemos el caso de el vector gradiente, ¿sí?, del campo de presiones, y luego tenemos el vector velocidad y con el cual sacamos la aceleración. Entonces acá son importantes nada más la ecuación 2 y la ecuación 4. ¿Qué es lo que nosotros queremos buscar? ¿Cuál es el campo de presiones? Entonces fíjense,
Vamos a ver un ejemplo típico, ¿sí? Dibujado de cuál sería ese caso. Fíjense lo siguiente. Esto que ustedes ven acá es un recipiente con líquido, ¿sí? Y el recipiente se está moviendo con una aceleración A determinada, que es este vector que ustedes ven acá. A su vez, ese recipiente está afectado por la gravedad, ¿ok? Entonces, esa aceleración, nuestro sistema de referencia obviamente está basado en el z, x, si ustedes quieren, acá. Y entonces nosotros, básicamente, ¿cómo atacamos este problema? Primero lo que tenemos que fijarnos es, esta aceleración tiene un ángulo θ determinado, ¿sí? Respecto de, o mejor dicho, esta aceleración tiene un ángulo, vamos a llamarle alfa, ¿sí? Respecto de la superficie libre del cuerpo. Luego nosotros tenemos que esa superficie libre está dibujada acá paralela al eje X. Cuando el móvil se mueve, ¿sí? Nosotros, fíjense que de la ecuación 2, que la vuelvo a escribir acá, nos habla de que la diferencia de presiones solamente depende de la gravedad y la altura. Entonces tenemos que hacer esa resta vectorial. Encontrando el vector de aceleración y encontrando el vector de gravedad, uno tiene que hacer la resta de vectores, que sale algebraicamente o directamente por ¿cómo es? Directamente sale por trigonometría, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, lo que nos va a quedar en este caso es que nosotros tenemos el vector resultante, ¿sí? De la gravedad menos la altura, sale por trigonometría esto, ¿sí? Y tenemos el ángulo, que como ya formula el ángulo, que es tangente de la componente x menos la y. Fíjense, si nosotros tenemos, hagamos la resta vectorial abajo para que no queden dudas, nosotros tenemos que la aceleración nos va a quedar como la aceleración en x y la aceleración en z, ¿sí? Como componentes, y nosotros después tenemos que la gravedad nos va a quedar como 0 y menos g. Haciendo esta resta vectorial nos va a quedar que el gradiente de presiones nos va a quedar la densidad por, fíjense esta resta, que nos va a quedar seno menos la aceleración de x, que nos va a quedar menos la aceleración de x, y luego nos va a quedar menos g menos la aceleración de z, que nos queda menos g menos la aceleración de z. Ahora, esta es la expresión vectorial directamente. Para encontrar el vector de presiones, lo que hay que hacer es hacer la integral, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar para un vídeo más adelante. Bueno, ahora lo importante es encontrar esta fórmula y luego saber, por ejemplo, el tema de los ángulos. Y en este caso, al estar hablando de este vector, fíjense que está la componente en x y está la componente en z. Como todo vector, si este es su vector resultante, digamos, nosotros tenemos un ángulo determinado que está dado por las relaciones de trigonometría, tangente, seno y coseno, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante en el próximo video. Fíjense lo que sucede. Nosotros queríamos tratar de calcular cuál era la distribución de presiones del fluido, ¿correcto? Bueno, en este caso nosotros tenemos que el gradiente de presión, como nosotros lo hemos calculado, tenía esta forma, ¿sí? El gradiente de presiones, sabíamos que era la densidad por el vector gradiente menos el vector aceleración, donde nosotros, si lo descomponemos en componentes vectoriales, fíjense que nos va a quedar 0 en x para el vector gravedad, luego tenemos menos g para la parte en y, menos, y acá tenemos la aceleración en x y la aceleración en z, ¿correcto? Haciendo la cuenta vectorial nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense, primer componente con primer componente, densidad de este lado nos va a quedar menos a por x, y acá nos queda menos g menos a por z, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar esto? ¿Sí? Todo vector, fíjense lo siguiente, todo vector tiene un ángulo y un módulo determinado, que es en este caso el vector al cual nosotros estamos haciendo referencia es este, ¿sí? En este caso acá hay un pequeño error, esto debería ser la densidad, esta recta vectorial y luego el igual acá. Entonces este vector está haciendo referencia a esto que está acá y es el que ustedes pueden ver en parte por aquí, ¿ok? Entonces nosotros tenemos, fíjense, este vector tiene un ángulo y un módulo como nosotros sabemos siempre. Entonces el módulo del vector gradiente de presiones no es importante porque en este caso nosotros necesitamos saber solamente cuál es la distribución de las curvas. Fíjense que nosotros al calcular el ángulo θ, ¿sí? El ángulo θ por definición, el vector gradiente siempre es perpendicular a las superficies o a las isobaras de presión. Entonces en este caso, si la superficie original de presiones era paralela a x y iba creciendo a medida que aumentaba la profundidad, en este caso
y va a estar inclinada a un ángulo θ, ¿sí? Y el vector gradiente va a ser perpendicular a esa superficie. Entonces nosotros de lo que encontramos acá es que el ángulo de este vector nos marca, ¿sí? Nos marca cuáles son esas superficies de presión libre. Entonces fíjense, este es el vector, ¿correcto? Si yo trazo una línea recta perpendicular nos va a dar la distribución de presión inicial, la presión 1 que es donde está el fluido, luego la presión 2, la presión 3 y va aumentando en paralelo, ¿sí? Otra cosa que es importante es que nosotros cuando calculamos la distribución de presiones en forma modular nos queda así, distribución de presiones respecto a esa superficie, ¿sí? Aclaro que acá no hace falta calcular cuál es la ecuación de cada superficie, con tal de que nosotros sepamos el gradiente es suficiente. Entonces esto nos va a quedar la densidad, ¿sí? Por el módulo del vector gradiente. Si ustedes se acuerdan, el módulo del vector gradiente es el módulo de este vector. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Elevar al cuadrado ambas componentes y luego aplicar la raíz cuadrada. Entonces nos va a quedar la aceleración de x al cuadrado más la suma entre el módulo de la gravedad y la aceleración en z al cuadrado, y todo esto con la raíz, o también expresado como a la 1 medio. Y listo, con esto se pueden resolver la mayoría de los problemas de mecánica de fluidos que tengan este tipo de movimiento. Más adelante nosotros vamos a ver cuál es el caso especial de la rotación.